Hoy no vengo con un vídeo corto, vengo a desmitificar un tema. Eso sí, antes de nada, si crees que mis contenidos te van a aportar valor, suscríbete al canal. Hoy le toca a la declaración de renta. Y si lo haces mal, puedes estar pagando de más sin saberlo. Y lo peor es que pasa todos los años. Hoy vamos a hablar de la renta del 2025, pero no para correr a hacerla, todo lo contrario. Si hay un primer consejo que te daría es que no empieces el primer día, no empieces el 8 de abril. Cada año pasa lo mismo. Se abre la campaña, la gente entra, ve el borrador y le da a confirmar. Y eso, en la mayoría de casos, es un error, porque la renta no es un trámite, es una decisión. Y las decisiones importantes no se toman con prisas. Debes dejar pasar unos días, deja que la información se asiente y sobre todo entiende lo que estás haciendo antes de presentarla. Y aquí es donde empieza la diferencia entre quien hace la renta y quien la entiende. Porque la mayoría de la gente entra, ve un número a pagar o a devolver y toma la decisión en función de eso. Y eso es un gran error. Porque ese número no es una opinión, es una consecuencia. La consecuencia de todo lo que ha pasado durante el año, de cómo has cobrado, de cuánto te han retenido, de si has tenido dos pagadores, de si has aplicado deducciones o no. Por eso, cuando alguien me dice, me sale a pagar, Tony, mi respuesta nunca es, mala suerte. Mi respuesta siempre es, vamos a ver por qué. Porque cuando entiendes el por qué, empiezas a tener control. Y en fiscalidad, el control lo es todo. Si quieres entender bien cómo funciona todo esto, tienes una guía descargable en la página web, donde lo explico paso a paso, sin tecnicismos. Es la misma estructura que utilizamos nosotros en el despacho. Y además, si este tipo de contenidos te aporta valor, suscríbete, porque aquí no vamos a venir a rellenar formularios, venimos a entenderlos. Vamos al fondo. La primera duda que aparece es si estás obligado o no a hacer la renta. Y aquí hay muchísima confusión. La norma general es sencilla. Si tienes un pagador, el límite son 22.000 euros. Si tienes más de uno, baja a 15.000 si el segundo has cobrado más de 1.500. Pero más allá del número, lo importante es entender cuándo te puede afectar. ¿Has cambiado de trabajo? ¿Has cobrado paro? ¿Has estado en un ERTE? Y ahí ya no estás en un caso sencillo. Y aquí viene la idea importante que quiero que te quedes. No hacer la renta no significa que estés bien. Significa que nadie ha revisado tu situación. Y eso en fiscalidad no es una buena estrategia. Pero hay algo todavía más importante. Aunque no estés obligado, puede interesarte hacerla. Porque la regla sirve para recuperar dinero si te han retenido durante el año. Ese dinero que ya ha salido de tu bolsillo. La renta es el momento en el que ajustas cuentas con Hacienda. Por eso siempre digo lo mismo en el despacho. La renta primero se hace y luego se decide si presentas. Nunca al revés. A partir de aquí, lo que solemos hacer es entender cómo funciona, porque cuando entiendes el proceso, todo empieza a tener sentido. Primero están los ingresos, todos los que has ganado durante el año. Trabajo, actividad como autónomo, alquileres, inversiones, todo esto suma. Después vienen los gastos, las reducciones y finalmente las deducciones. Y aquí está una de las claves más importantes de toda la declaración. Porque muchas personas pierden dinero simplemente por no aplicar lo que les corresponde. Y esto no es teoría, esto pasa todos los días. De hecho, uno de los puntos donde más dinero se pierde son en las deducciones autonómicas. Cada comunidad autónoma tiene sus propias reglas y la mayoría de gente ni siquiera las revisa. Aceptan el borrador y ya está. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque las deducciones, que si no las conoces directamente no las vas a aplicar, hay muchas. Por ejemplo, en Cataluña puedes tener deducción por el alquiler de la vivienda habitual, si cumples ciertos requisitos de edad y de ingresos. En Madrid, deducciones por nacimiento, adopción de hijos, que suponen varios cientos de euros. En Valencia, existen deducciones por gastos en guardería, por conciliación familiar, que muchas familias también olvidan a la hora de aplicar. En Andalucía puedes encontrar deducciones por inversión en vivienda habitual para jóvenes o para determinadas situaciones familiares. En Galicia,
deducciones vinculadas al alquiler, al medio rural o incluso determinadas circunstancias familiares específicas. No son cosas raras, son deducciones reales que la ley te permite que las apliques. Pero tienen condiciones y si no las buscas no van a aparecer solas. Por eso cuando alguien me dice, yo ya tengo el borrador, siempre digo lo mismo. El borrador no es la verdad, es una propuesta y muchas veces incompleta. Y aquí hay algo que quiero que tengas muy claro. La mayoría de la gente no paga de más porque haga algo mal. Paga de más porque no hace nada, porque no revisa, porque no compara, porque no se plantea si lo que está viendo es correcto. Y esto es clave, hay que dudar de ello. La diferencia entre pagar de más o pagar lo justo no suele estar en grandes estrategias, está en pequeños detalles. En revisar un dato, en aplicar una deducción, en entender el valor de una casilla. Por eso, cuando hablamos de hacer bien la renta, no hablamos de hacer cosas raras, hablamos de hacer bien lo básico, pero hacerlo. Y aquí es donde la mayoría de gente va a perder dinero, porque no sabe lo que tiene delante. Por eso te he dejado la guía descargable, donde tienes exactamente esto, explicado de forma práctica, para que no dependas del borrador, para que entiendas lo que estás haciendo y sobre todo para que no pagues de más por desconocimiento. Otro tema que genera muchas dudas es el de los coches, especialmente los híbridos. Aquí hay un error muy común. Comprar un coche híbrido no desgrava. Existe una deducción general para eso. La diferencia está en el uso de la compra del coche. Si eres autónomo y ese coche forma parte de tu actividad, entonces sí que puedes tener impacto fiscal. Pero no por el coche en sí, sino por cómo lo utilizas. Y esto es clave, entenderlo bien, porque mucha gente toma decisiones pensando que va a tener un beneficio fiscal que en realidad no existe. Y luego van a venir las sorpresas. Seguimos avanzando y entramos en un tema que cada vez está más presente, las criptomonedas. Aquí la confusión es enorme. Mucha gente piensa que si no ha pasado el dinero a euros, no tiene que declarar nada. Y eso no es así. Si has vendido, tributas. Si has intercambiado una cripto por otro, también tributas. Porque fiscalmente se considera una operación de compra-venta. Y aquí el problema no es pagar, el problema es no declarar. Cada vez hay más información, más control y más capacidad de cruce de datos. Y lo que hoy parece pequeño, mañana puede convertirse en un problema mayor. Y junto a esto, hay otro tema del que se habla poco, pero que es también muy importante, las pérdidas patrimoniales. No solo las que vienen de vender activos, también las que vienen de situaciones como estafas o robos. Si has sufrido una estafa, en determinados casos puede tener impacto en tu renta, pero no de cualquier manera. Tiene que estar justificado, documentado y bien planteado. Y aquí es donde se nota la diferencia entre hacer la renta y entender la renta. Porque no todo vale, pero tampoco todo se pierde. Y déjame añadirte una última reflexión que para mí es la más importante. La renta no es algo aislado, no es un momento del año. Es el resultado de tu comportamiento durante 12 meses. Por eso, muchas veces la gente intenta arreglar la renta en abril, cuando en realidad la renta hay que trabajarla durante todo el año. Es cómo cobras, cómo organizas tus ingresos, cómo gestionas tus gastos, si tienes estructura o no. Y aquí es donde notamos la diferencia entre quien improvisa y quien gestiona. Porque el que improvisa llega a la renta y reacciona. Y el que estructura llega a la renta y ya sabe lo que va a pasar. Y esa tranquilidad no tiene precio. Si este año quieres hacer bien tu renta, tómate tu tiempo. No empieces el primer día. Revisa, entiende. Y si no lo tienes claro, pídeme ayuda. Y si quieres tener una base clara, tienes la guía completa en la web para acompañarte en todo el proceso. Si quieres más contenido como este, suscríbete, porque esto no va de hacer la renta un año, va de entenderla siempre. Porque en fiscalidad, improvisar sale muy caro. Estructurar da tranquilidad. Nos vemos en la próxima masterclass.